Perfecto. Pues nada, Gabriel, muchísimas gracias por sentarte, de verdad. Nada, aquí pone un banner que aparece que pone ¿cuál es tu argumento en contra del veganismo? Si que te has sentado muy amablemente. Cuéntame, Gabriel, cuál es tu opinión. A bote pronto, y así como para empezar la conversación, te diría que es porque se ha hecho siempre. Claro. Se ha hecho siempre el consumir productos animales, ya sea para comer o para vestir o para utilizarlo en la vida en general. Claro. ¿Y crees que la longevidad de una acción automáticamente lo justifica? Es decir, ¿crees que el hecho de que algo se haya hecho toda la vida o se haya hecho durante mucho tiempo automáticamente lo convierte en moral? No, pero sí nos da un punto de partida para pensar que tal vez tenga un objetivo o un razonamiento que lo haga útil, claro, de cierta manera. Se me ocurren así a bote pronto muchísimas cosas que se han hecho durante toda la vida, pero que en el momento en el que la sociedad ha ido evolucionando y se ha dado cuenta de que son inmorales, las ha quitado, ¿no? Por ejemplo, el sufragio femenino, el sufragio universal no es una realidad hasta hace nada, la homofobia ha sido totalmente legal en la mayoría de los países hasta hace también muy poco, la esclavitud de los negros igual, ¿no? Entonces quizás sí que nos haga pensar que bueno, aunque se haya hecho durante mucho tiempo, la sociedad va evolucionando y va fijándose en ciertas cosas que hace de forma normal y va diciendo, oye, quizás esto no sea tan moral, ¿no? Claro. ¿Crees que con los animales pues, a lo mejor también deberíamos intentar empezar a pensar de esa manera? No lo creo porque, utilizando una palabra que has dicho, que así es moral, le estarías aplicando moralidad a un animal. No sé hasta qué punto es correcto o bajo qué marco te riges para aplicarle moralidad, que sí que le damos o a las mujeres para el sufragio universal o a los esclavos negros que había en los Estados Unidos, para decir que sí que efectivamente hay una razón moral para que merezcan ese tipo de trato. Así que por decirte ya mi punto sería que la moralidad que se le debería aplicar a una persona no aplica a los animales. ¿Pero crees que el animal entonces no debería tener ningún valor moral? Tiene un valor moral el que le quieran dar las personas. El que le quieran dar las personas. Por tanto en cuanto siga siendo no generalmente aceptado, sino en tanto en cuanto no todos los animales tienen los mismos derechos que las personas, sí que es completamente lícito y moral llevar un cinturón de cuero, por ejemplo. Habías comentado que lo que le quieran dar a las personas, ¿no? Me interesa un poco cuál es el valor moral que tú, Gabriel, le das a los animales, ¿no? En plan, es decir, ¿qué valor moral le das a los animales? ¿Nivel no tiene ningún valor moral, por lo tanto yo podría hacer lo que quisiera con los animales? ¿O crees que sí que tiene cierto valor moral como para que haya ciertas cosas que debamos intentar no causarle a los animales? El animal en sí no tiene ningún valor moral, porque para tener un valor moral tendría que tener una responsabilidad por lo que hace. Por tanto, en cuanto el animal no se le puede aplicar en ningún caso ninguna responsabilidad por lo que hace, no puede tener una agencia moral. Puede en todo caso ser el receptor de mi moralidad, que yo como individuo decido que a un perro no le puedo pegar una patada por la calle, porque yo como ser racional y que sí soy agente de moralidad, creo que no es correcto pegar una patada al perro de mi vecino cuando va por la calle si se me mea en la puerta. Claro. Sí, a ver, ahí creo que hay dos temas que son un poco distintos. Un tema el tema de la agencia moral. Es verdad, los animales no tienen la agencia moral que tenemos nosotros. Nosotros somos capaces de discernir entre el bien y el mal, y eso implica una responsabilidad, como bien has dicho. Y otra cosa es el valor moral que nosotros le asignamos, ¿no? Entonces, sí que denoto por tus palabras, Gabriel, que sí que tiene cierto valor moral, porque tú a un perro, por las razones que sea, que ahora me gustaría saber cuáles son las razones por las que no lo haría, no le pegaría una patada por la calle, ¿no? ¿Por qué a un perro no le pegaría una patada por la calle? ¿Cuáles son las razones que te implican que veas que no es algo moral o ético? Hombre, es complejo saber exactamente cuáles serían las razones exactas por las que yo no lo haría. Imagino que tiene que ver mucha parte que es el perro de mi vecino, que por lo tanto a mi vecino probablemente no le haga ninguna gracia que yo le pegue una patada a su perro solamente por el hecho de que se haya meado en mi puerta, a pesar de que yo en ese momento tenga muchas ganas de mandar a la mierda. Pero, y un perro que de la calle, que pasa por aquí, por ejemplo, aquí pasa un perro por la calle y yo decido pegarle una patada. Tú seguramente me pararías, ¿no? Diría, oye, ¿qué haces? En esa cuestión con ese perro, ¿por qué crees que intentarías pararme de pegarle esa patada al perro? Yo personalmente imagino que tampoco sé decirte exactamente de dónde proviene este impulso que me lleva a mí a no golpear perros. Imagino que proviene del hecho de que tengamos una relación tan estrecha con los perros desde tanto tiempo, de que el perro como tal es una especie que no surge de la naturaleza, que surge de la acción humana directamente. Por tanto, tenemos una responsabilidad extra sobre esos animales por el hecho de que no vengan de la naturaleza, sino que vengan de nosotros mismos. Entonces, si por aquí, y esto es muy hipotético porque no va a pasar nunca, ¿no? Pero si pasaba por aquí un cerdo y le empezaba a pegar patada y patada, ¿ahí no me pararía o sí que me pararía?
Probablemente sí, probablemente sí. Entonces yo creo que en realidad no es tanto la relación que tenemos con ellos, que estoy de acuerdo contigo que esa parte cultural es muy importante y por eso muchas veces o sea, tenemos más empatía con los perros que con otros animales, sino más bien el hecho de que el cerdo es capaz de sentir dolor y de sentir placer. Es decir, esa sintiencia y esa conciencia de sí mismo lo que hace que nos cause, que nos produzca violencia, causarle daño a ese animal, ¿no? Porque ¿y si fuera una mochila? Hay por ahí una mochila tirada y le pego una patada a la mochila, o le pego una patada a una pelota de fútbol, ¿me pararía o no? Probablemente no, a lo mejor te miraría raro según en qué contexto lo hicieras, pero también la parte curiosa es que aquí estamos hablando ya de grados, porque, y te doy a ti la pregunta, imagino que tú no me mirarías a mí con tan malos ojos si yo ahora mismo me pongo a estrangular un perro aquí en directo, o por el hecho de que yo lleve un cinturón de cuero. De que dentro de que tú probablemente defiendas el veganismo a su escala más alta, tú tienes una intuición de que no es igual de perverso por mi parte pegar a un perro que llevar un cinturón de cuero. Claro. No es igual de perverso, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no es igual de perverso porque no es tan tangible, no lo estoy viendo, entonces no me resulta violento porque no estoy viendo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la víctima, que creo que es como deberíamos de ver todo esto, porque cuando estamos hablando del perro siempre estamos pensando en lo que siente el perro, cuando hablamos del cerdo siempre estamos hablando de lo que siente el cerdo, aquí también deberíamos pensarlo igual, o sea, para ese perro que estrangula el sufrimiento es terrible y estamos haciendo algo totalmente contrario a lo que a ellos les gustaría. Pero para que ese cuero o para que ese cinturón de cuero llegue a tus manos, el sufrimiento y la explotación y la última muerte que sufre el animal también es terrible. O sea que cuando lo miramos desde el punto de vista del animal, aunque uno nos parezca un poco más perverso o más tangible o más tangente, ambos son algo totalmente contrario a lo que querría la víctima de todo esto, ¿no? Completamente contrario a lo que querría, probablemente sí. Tampoco sé hasta qué punto todos los animales son capaces de tener esa voluntad de seguir viviendo, pero por ejemplo esto también aplica a más casos en los que no tengan ese sentimiento de dolor. Por ejemplo, a mí también me parece un acto muy inmoral talar árboles sin ton ni son. Claro. Y los árboles no tienen ningún sufrimiento, ni ninguna agencia, ni me miran con ojitos de que por favor no me cortes. Y claro, yo lo veo igual de perverso, no lo sé, pero sí que veo un cierto mal hecho cuando se talan bosques sin ningún motivo. Claro. Pero ahí has dicho algo, una puntualización muy importante, que es el sin ton ni son o el sin ningún motivo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando en ausencia de necesidad, cualquiera de estas cosas sería alguna, seguramente la de los animales peor por el grado de sintiencia que tienen estos animales, pero también cortar árboles sin ton ni son o sin ningún tipo de motivo, pues también sería algo inmoral, ¿no? Entonces, la pregunta es eso, el por qué lo hacemos, si es por necesidad o no. ¿Tú, por ejemplo, consumes productos animales por necesidad o crees que podría estar completamente sano en una dieta basada en plantas? Yo he vivido mucho tiempo en una dieta basada en plantas. Es algo que viene de mi familia, no tanto veganismo, pero sí vegetarianismo. Y yo es algo que al final he rechazado porque me encuentro bastante mejor de salud. Ya. Pero el tema es, sí que quería eliminar la necesidad de la mesa, porque es un hecho que no necesitamos comer productos animales para estar sanos, es decir, una dieta vegana es perfectamente sana a cualquier edad, demostrado por todas las grandes corporaciones de nutrición y dietética. Hay un montón de deportistas de élite que son veganos, como Novak Djokovic, deportistas de CrossFit Games, etcétera. Entonces la necesidad no es un justificante, ¿no? Entonces, igual que antes he hablado de los árboles, de la tala de árboles, etcétera, sin ton ni son y sin motivo, que te parecería mal por esa ausencia de necesidad, cuando hablamos del consumo de productos animales, ¿crees que en ausencia de necesidad hay alguna forma de justificar el consumo de productos animales? En ausencia de necesidad completa, claro, aquí estamos hablando de completamente necesidad. Sí. Si no necesitar hacerlo, Es que en ese caso también me parecería, si el criterio fuera que no hubiera necesidad, también me parecería mal que lleváramos cadenas de oro, por ejemplo, porque estamos destruyendo el medio para poder minar un recurso que al final no necesitamos. Claro. Por tanto, si el único criterio es la necesidad, podríamos llegar a quitar muchas más cosas que únicamente los productos animales. Podríamos llegar a quitar la ropa de cualquier tipo, porque en el fondo no la necesitamos, a no ser que nos vayamos a Siberia. Pero hoy, en un día que no hace calor, yo no tendría ninguna necesidad de llevar una camiseta pues ni de lino ni de algodón, porque al final tampoco tengo esa necesidad y de alguna manera también estoy destruyendo el medio ambiente. Claro. Estoy consumiendo productos no animales, sino vegetales, también sin ninguna necesidad. Por tanto, no creo que el punto de necesidad sea tanto si lo podemos sustituir por otra cosa, sino que vaya a llevar alguna utilidad. Ya. Cambiaría la palabra necesidad por utilidad. Claro. A ver, ahí varios puntos de comentario. O sea, estoy de acuerdo contigo en que tenemos que intentar ser lo más éticos posible en todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, pues una persona, o sea, si tiene un móvil que funciona bien, pues no te compres un nuevo móvil, porque eso no entiendo que no es ético, etcétera, ¿no? Pero creo que es una justificación un poco peligrosa el hablar de
hablar de no voy a causar, o sea, causar daño a los animales está mal cuando no es necesario, pero hay muchísimas cosas que hacemos que no son necesarias que también están mal, porque si utilizamos esa justificación estaríamos potencialmente capacitados de justificar cualquier mal que hagamos a los demás, ¿sabes? Porque podríamos decir, es innecesario causarle daño a este tipo de personas, pero es que también es innecesario que me compre esta camiseta. Entonces, como me compro esta camiseta de forma innecesaria, me justifica automáticamente a causarle daño a estas personas, ¿sabes? Justificar el daño que le hacemos a los demás con otras cosas que estamos haciendo mal me parece un poco peligroso. Además, y en este caso sobre los animales, pues uno puede seguir luchando por un montón de causas sociales y un montón de cosas, intentar mejorar día a día en todo este tema que hablamos de consumismo, etcétera, pero las 3 veces que te sientas al día, en vez de elegir consumir productos animales, elegir no hacerlo, ¿sabes? En realidad no te quita ni tiempo, ni espacio, ni energía, ni nada para seguir luchando por todas esas cosas. Dinero sí que me quita. Sí, los garbanzos son caros. Hombre, los garbanzos a lo mejor no, pero sí que llevar una dieta completamente vegana o un estilo de vida más bien completamente vegano sí que acaba siendo un poco más caro. ¿Qué es lo que es muy caro en la dieta basada en plantas o en la vida basada en plantas que en la vida basada en animales no lo sea? Sobre todo yo he encontrado muchas dificultades en encontrar proteínas de origen vegetal que sean sostenibles en el tiempo o que al menos me mantengan sano y feliz sin gastarme mucho dinero. Es verdad que yo como muchos garbanzos y muchas lentejas, y si me está viendo mi abuela, sí que estoy comiendo muchas lentejas, no te preocupes, pero al final tener una dieta completamente equilibrada yo lo encuentro más caro. A lo mejor me dices que no y puede ser que yo no esté buscando bien, pero... En realidad, Gabriel, no lo es, ¿no? O sea, porque el tofu, si te vas a un supermercado chino de que hay aquí en Madrid hay miles, el tofu es súper barato y la mayoría de productos vegetales, en realidad, los productos más baratos del supermercado en realidad son productos basados en plantas, ¿no? Además, el hecho de la carne, el precio que tiene la carne es un poco irreal porque está súper subsidiado y no debería ser, es el precio que tuviera, pero bueno, eso creo que es irrelevante. Pero el tema es que sí que se puede, ¿no? Y además yo creo que en el momento en el que podemos, ¿sabes? En plan, deberíamos de intentar compararlo con lo que sufre la víctima, ¿no? O sea, quiero decir, ahora mismo me has comentado un poco que las razones por las que consumes productos animales a lo mejor es porque te resulta más caro o porque te resulta más inconveniente consumir productos vegetales en vez de productos animales, ¿no? Pero ¿qué crees que es más inconveniente? ¿La inconveniencia que tú sufres o que te rajen el cuello por la mitad? ¿O que te quiten toda la única vida que tienes? Efectivamente. Yo creo que aquí, un poco resumiendo ya, lo que veo de conclusiones, las distintas escalas de moralidad que merecen los distintos elementos con los que convivimos en este planeta. Un ser humano tendrá el máximo criterio de moralidad, es decir, que aunque yo tenga una utilidad de matar a un ser humano, es lo último que debería hacer. Y por otra parte tenemos las piedras, que con que me tenga un poquito de utilidad el tener una cadena de oro, y yo voy a ser muy feliz con eso. Si tengo que minar, pues tampoco pasa nada. Si no necesitará para nada, también sería incorrecto, pero tenemos unas ciertas escalas, de que en cuanto me genera una utilidad, minar una piedra está bien, matar a un humano no está bien. Y en el medio tenemos un espectro de, luego a lo mejor tendríamos una planta callejera, luego tendríamos un árbol y luego a lo mejor por encima estarían los animales, pero creo que siguen sin llegar a los seres humanos. Es decir, cuando la utilidad que me genere el matar a un animal sea suficientemente alta, creo que sí que es moralmente permisible hacerlo, al igual que no es permisible con un humano por mucha utilidad que me genere matarlo. Pero lo que has comentado sobre estos gradientes, pues estás en cierto modo de acuerdo, pero la realidad es que tú podrías eliminar el sufrimiento de todos estos gradientes desde el animal con menos conciencia hasta los seres humanos. Es decir, estoy de acuerdo contigo en que el ser humano quizás tenga un grado de conciencia más grande. De hecho, si tú estuvieras en una situación en la que tuvieras que salvar a un ser humano o a un animal, estaría justificado por varias razones, o podría justificar de varias razones salvar al ser humano en vez del animal, pero la realidad es que tú no te encuentras en esa situación nunca más. O sea, estás en una situación en la que podrías salvar al humano, al animal o a los dos, ¿no? Y creo que cuando tienes la posibilidad de salvar a los dos, deberíamos de intentar salvar a los animales, ¿no? Has comentado antes, por ejemplo, que si pasara por aquí un perro, pasara un cerdo y te pegara una patada, me pararías, ¿no? Pero una pregunta, Gabriel. Si te dan 2 opciones, ¿vale? En una situación hipotética. La primera opción es que te pegue una patada, la segunda opción es que te rajen el cuello. ¿Qué preferirías que te hicieran? Preferiría que me pegara una patada, sí. ¿Y por qué me pararías para pegar una patada a un perro, pero en cambio no ves ningún dilema moral en rajar a un cerdo para comértelo? Porque en ese caso se está generando suficiente utilidad para suficientes personas. Quiero decir, cuando se mata un cerdo, no sé cuánto pesará un cerdo. Pero la utilidad es el placer únicamente, porque podrías comer productos vegetales directamente. Incluso si estuviéramos hablando de utilidad, no sería tan útil. O es que no sé si la palabra es útil, pero no sería ni sostenible ni a esto, porque ese cerdo come muchísimas más plantas que tú, consume muchísima más agua que todos nosotros. En realidad, lo más útil o lo más rentable, sobre todo a nivel, o sea,
A nivel moral, obviamente, porque no estamos causando daño a un animal de forma innecesaria, pero incluso también de la otra forma, igual, estaría siendo, o sea, sería mucho más útil para todos los demás que directamente comiéramos las plantas, ¿no? Entonces, la utilidad no existe, ni la necesidad, o sea, no es ni por necesidad ni por utilidad, lo hacemos únicamente por el placer que nos produce ese consumo de cerdo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, lo que estás diciendo es que en tanto en cuanto no haya una mínima necesidad, ya sería completamente inmoral hacerlo. Sí, eso... Por lo tanto, para una sociedad como la nuestra, ya completamente avanzada, sí que sería inmoral, pero a lo mejor para un granjero en Vietnam que solo tiene su granjita de pollos, no habría ninguna inmoralidad para esa persona. Claro, yo creo que la necesidad, el contexto de la necesidad es muy distinto, ¿no? No sé si, por ejemplo, has visto la película La Sociedad de la Nieve. Sí. De acuerdo. No lo he visto, pero sé. Pero sabes el caso, ¿no? De estos chicos que se fueron que eran de un equipo uruguayo, o sea, por explicarlo, ¿no? Se fueron a un equipo uruguayo y cayó su avión en la cordillera de los Andes y para poder sobrevivir pues tuvieron que alimentarse del cuerpo de las personas, de los compañeros que habían fallecido, ¿no? Nadie que ha visto esa película le parece algo inmoral que esas personas cometieran ese canibalismo o ese canibalismo o necrofagia con estas personas, ¿no? Pero sin embargo, si esas personas luego cuando hubieran llegado a sus casas hubieran seguido consumiendo productos humanos porque le parecía que la carne humana estaba muy buena, ahí sí que hubiéramos dicho que hay un dilema moral, ¿no? Pues creo que aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? O sea, en un contexto en el que tuviéramos necesidad de consumir productos animales, pues podríamos ver la forma de justificarlo por supervivencia, pero no es el contexto en el que me encuentro yo y no es el contexto en el que te encuentras tú, quizás sí ese granjero viene que comentas, ¿no? Pero si no está en ese contexto de necesidad, ¿cómo justificas quitarle la vida a un animal de forma innecesaria? Lo justifico porque en tanto en cuanto hemos establecido que este granjero sí que lo tendría, esta moralidad, entonces ya dejamos de darle la moralidad al animal en sí. Pasa a ser la moralidad del ser humano, por lo tanto se vuelve a establecer la posibilidad de que nosotros mismos pongamos el baremo de cuándo es moral o cuándo no. Pero el contexto es importante. Siguiendo la lógica que tú estás siguiendo, estas personas de la cordillera de los Andes podrían haber seguido consumiendo personas humanas, ¿no? Porque si en el momento en un momento de necesidad están justificados para hacerlo, después ya están automáticamente justificados para hacerlo toda su vida. No, porque vale, para empezar, lo que consumían eran... No mataban a sus compañeros para comer. Tengo entendido, no he visto la película. O sea, creo que habían muerto antes, pero bueno, sí, vale. Creo que el punto permanece. Permanece, pero no tanto, porque entonces estamos hablando ya de una escala un pelín inferior. Estamos hablando de la escala de no ser humano vivo, sino ser humano muerto. Ya. Que en este espectro que hemos establecido antes, me parece lógico pensar que estaría un poquito por debajo. Ya. Claro, pero el tema es que creo que sí que el contexto es importante, ¿no? O sea, podemos hablar de la sociedad de la nieve, pero también podríamos hablar de tú y yo en medio del desierto, nos estamos muriendo de hambre, no tenemos nada que comer y de repente aparece un camello. Pues yo si quieres mato al camello yo mismo porque hay necesidad detrás, ¿sabes? Pero el hecho de que en ese contexto de necesidad esté justificado hacerlo no significa que en un contexto de no necesidad no esté justificado hacerlo, ¿sabes? O sea, sigue estando justificado hacerlo. Con esto pasa un poco igual. El granjero de Vietnam puede que estuviera en una necesidad de hacerlo, o tu antepasado hace 500 años puede que estuviera en un contexto de necesidad de hacerlo, pero en el momento en el que no es necesario, yo considero que es injustificable. No sé tú qué piensas sobre eso. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque ya te digo, creo que... que si no es por necesidad, ¿por qué lo hacemos? Por placer, ¿no? Sí, por placer, que a ver, lo que yo llamo de utilidad sería equivalente al placer como un beneficio. Claro. Un beneficio. Pero el placer del sabor y del gusto. Y si mi placer fuera otro, como por ejemplo eso, como digo, como si mi placer fuera pegarle una patada a un perro, porque me resulta muy placentero. Porque el placer del gusto sí que nos parece justificante para hacer daño a alguien, pero el placer del entretenimiento, etcétera, ¿no? Eso es interesante, eso sí que me parece interesante. Te diría que es por el origen de lo que tú estás intentando disfrutar. Es más legítimo intentar disfrutar de la comida que intentar disfrutar de la violencia. Claro. Pero ponte desde el punto de vista de la víctima. Y más los animales que no tienen esa capacidad de razonar lo mejor que tenemos nosotros. Para el animal la razón por la que lo haga es totalmente indiferente. O sea, para el animal que lo haga por placer de entretenimiento, lo haga por el placer del gusto, es indiferente. El sufrimiento que ellos sufren es el mismo. O sea que, en realidad, la razón por la que yo lo haga, desde el punto de vista de la víctima, que creo que es como debemos ver cualquier injusticia, desde el punto de vista de la víctima, es irrelevante, ¿no? No lo sabría decirte, ahora estoy... Creo que se me ha ocurrido otro punto nuevo, que sería también, puede que la utilidad sea muy pequeñita, pero cuando matamos a un animal se le está dando esta utilidad a mucha gente. Por ejemplo, creo que es algo que a todo el mundo le parece completamente inmoral el matar a un rinoceronte para obtener el cuerno. Claro. ¿Por qué? Porque la utilidad que se está obteniendo
es muy pequeñita, un trozo pequeño del cuerpo, a cambio de la muerte del animal. Pero, por ejemplo, si matamos una vaca, no voy a obtener solamente yo el placer de comerme un chuletón un día, sino a lo mejor, no sé cuánto pesa una vaca, no sé cuántos chuletones puede dar una vaca, a lo mejor 100... Entonces, se está consiguiendo la utilidad para muchas personas, que puede que sea una utilidad muy pequeñita, y como te digo, la de me ha gustado comer, que sí que es una utilidad legítima, no como disfrutar de la violencia, sino que además también es para muchas personas. Por lo tanto, creo que eso también es influyente. Si yo, por ejemplo, te dijera que voy a matar una vaca para comerme un chuletón y el resto lo voy a tirar al fondo del mar, creo que mucha cantidad de gente también lo vería inmoral, que no vería inmoral que le mataran la vaca para descuartizarla como se hace normalmente en una charcutería. Pero el hecho de que el hecho de que mucha gente se beneficie de eso no lo convierte automáticamente en moral, porque imagínate que hiciéramos esa analogía con otro sufrimiento que le causáramos al animal, ¿no? Imagínate que en vez de matar al animal para comernos, lo que hiciéramos fuera violarlo, ¿no? ¿Cuántas personas tenían que violar ese animal para que la violación sea legítima? O sea, ¿se tienen que beneficiar de ellos 2 personas, 3 personas? ¿Cuántas personas tienen que violar a ese animal para decir, vale, ahora sí que me parece legítimo porque hay muchas personas que están sacando una utilidad de ello? Probablemente ninguna, porque, por lo que he dicho, por el origen de esa utilidad que intentas obtener. Una es legítima desde el punto de vista humano, que es comer, y otra no es legítima desde el punto de vista humano, como es violar. Claro, pero el hecho de que comer, estoy de acuerdo contigo en que comer está totalmente normalizado en la sociedad, ¿no? Es decir, comer productos animales, quiero decir, ¿no? Pero al final, el hecho de que algo esté normalizado o sea algo cultural no lo convierte automáticamente en moral, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que hace mucho tiempo se consideraban totalmente normales, se consideraban totalmente, como por ejemplo la esclavitud de los negros en Estados Unidos hace 400 años era totalmente normal y totalmente, o sea, sí, totalmente cultural y aprobado y legítimo, que estamos diciendo, ¿no? Pero el hecho de que eso fuera en ese momento legítimo, o que fuera moral o cultural, o sea, no moral, sino cultural, no justifica que realmente se haga, ¿no? Con los animales pasa un poco igual, ¿no? Es verdad que la violación está totalmente mal vista. Consumir productos animales está totalmente bien visto, pero desde el punto de vista del animal, de la víctima de todo esto, ambas son actos totalmente terroríficos, ¿no? Tanto que te rajen el cuello como que te violen. Entonces, el hecho de que haya un bad one on effect, ¿no? Que se llama de que todo el mundo vaya en esa dirección, no hace que de repente ese acto sea moral, ¿no? Puede ser. Ya te lo digo, es un tema muy interesante. Como te digo, para mí se resume en el espectro del valor que realmente moral tiene un ser, que además proviene directamente del ser humano, por lo tanto el ser humano es el único que puede tener el 100% de este valor moral, y también el origen de lo que intenta hacer este ser humano. Así que bueno, por no dar muchas vueltas ya, muchas gracias. Nada. O si quieres cerrar o decir algo... No, lo único que diría a lo mejor es que tenemos que ver por qué lo hacemos, ¿no? O sea, antes he comentado necesidad o utilidad, pero sí, no es por necesidad, es por placer. O sea, yo creo que las 3 razones por las que la gente consume productos animales es placer, costumbre y conveniencia. Estamos acostumbrados a ello, nos gusta, como sabes, porque está rica la carne y nos conviene, ¿no? En un mundo no vegano es mucho más conveniente ser no vegano porque, bueno, no mucho más no diría, no me gusta decir eso, pero sí que es más fácil, ¿no? Es más fácil. Pero ahí tenemos que ver qué vale más, el sabor, la conveniencia, la costumbre o toda la vida de un animal, ¿no? O sea, que eso que es más ¿qué tiene más valor? ¿Los 10-15 minutos de nuestro placer y que luego seguimos con nuestra vida o toda la existencia, la explotación que sufre ese animal? Eso es lo que tenemos que pensarlo, ¿no? Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por sentarse, de verdad, sentarte, ¿verdad? Si quieres con una tarjetita aquí, que hay algunos documentales y tal, para si quieres echar un vistazo sobre todo.